Bueno, muy buenas tardes, queridos cursantes. Sean bienvenidos a una nueva clase de este módulo. ¿Se me escucha bien? Buenas tardes. Sí, profesor, se escucha bien. Qué bueno. Bueno, y siguiendo también con la temática de la clase, y para ir conociéndoles mejor, ya tengo acá los que ya estuvieron hablando. Vamos a seguir ahora con algunos compañeros que todavía no conversaron en estos días. Entonces, por ahí sí les llamo y ya se presentó, sin problema. Pasamos al siguiente compañero, a la siguiente compañera. Voy a ir llamando 5 o 10 compañeros, pequeña presentación, qué hace, si es de la justicia, si se escuchó el curso en otro lado, a qué se dedica, familia y lo que quiera comentar, ¿verdad? ¿Y qué le parece hasta ahora toda la tecnicatura? Vamos con Demi. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Todos los compañeros, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Mi Igual. nombre es Dalva Montes. ¿Cómo? Dalva Montes es mi nombre. Dalma Montes. Sí, Montes. Con G. Montes. Ya. Sí. Sí. Tengo 36 años. Ujú. Tengo 2 hijos. Ujú. Trabajo acá en Asunción, cerca del TSJE, en una empresa privada. Y ahora mismo estoy aún en mi horario laboral. Estoy hasta las 4:30. Por eso es que la mayoría de las veces tengo la cámara apagada, porque voy escuchando en el bus. Ya. ¿A qué rubro se dedica la empresa? Es una empresa, es una federación de cooperativas. Ya. Bueno, profesión, algo. Sí, el año pasado me recibí de abogada, Ujú. más que nada es por eso que me interesa este tema. Es bastante enriquecedor y agradezco también la oportunidad de participar en la tecnicatura. ¿Y cómo te enteraste del Son muy curso? buenas las clases. ¿Cómo? ¿Cómo te enteraste del curso? En el Facebook. Ah, qué bueno. La importancia hoy día de las redes sociales. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias, Gracias, profesor. Alma. Vamos con Eligio Méndez. Tenemos que dejarle pendiente al Eligio, pero no se va a quedar hoy sin hablar. A ver, Gilmer Moreira. Presente, distinguido profesor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros también, profesor. ¿Te escuchamos? Atento. Sí, te Me escuchamos. presenté la semana pasada, profesor. Yo Ah, soy ya. comunicador social, así es que estoy a las órdenes. Ah, sí, acá está Gilmer Moreira, ya. ¿Cierto? Evelyn. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Queridos compañeros, buenas tardes. Yo soy Evelyn Dos Díaz, soy abogada. Trabajo bastante en la política desde mi ciudad, soy de la ciudad de Luque, y por eso es que me interesa muchísimo este curso. Aparte de ser abogada, también trabajo mucho en cuestiones políticas y me enteré de este curso a través de las redes sociales porque
sigo la página del Tribunal Superior de Justicia Electoral y a través de eso me enteré del curso que me interesó muchísimo y habré sido una de las primeras en inscribirme. Así es Excelente, que Evelyn. estoy acá atenta al curso. Quiero aprovechar la oportunidad para decirte, profesor, que me encanta tu clase, la manera en que enseñas es espectacular, aparte de aprender de esta materia contigo, también voy a quizás ir aprendiendo en cuanto a tu forma de enseñanza, que me parece bastante interesante. Muchísimas gracias, Evelyn, por tus palabras. Dale, buenas Bienvenido tardes, también. profesor y compañeros. Gracias. Rubén Artaza. Ernesto Martínez, Rubén Artaza y Teresa Díaz, si pueden volver a salir y a reingresar porque no le está saliendo el icono de sonido. A ver, Luciano Melo. Eligio Méndez. Juan Algarín. Presente, buenas tardes para todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Me presento. Yo soy Juan Algarín Riquelme, de la ciudad de Asunción. Estoy viviendo acá hace ya más de 10 años, pero soy oriundo del departamento de Itapúa, San Pedro del Paraná. Tengo 26 años, estudiante de la carrera de Derecho. Anteriormente estuve estudiando otra carrera, pero no lo terminé. Por el camino me di cuenta que no era por allí. Entonces, ahora estoy con esta carrera, esta poderosa carrera, y también a la vez me enteré por las redes sociales sobre este curso. Desde el momento en que lo vi, me pareció bastante interesante, que por suerte pude acceder y bueno, estamos acá aprendiendo y de alguna forma preparándonos y creciendo para poder aportar y ayudar a nuestra comunidad en lo que es a través de la política. Me parece una área tan importante y mientras más podamos nutrirnos y aprender y ser eficientes en esta área, creo que es conveniente. Y bueno, estamos aprovechando esta herramienta que hoy nos ofrece la justicia electoral para que realmente podamos capacitarnos, la cual me parece espectacular y estoy muy agradecido desde ya. Y bueno, estamos acá para aprender con usted, maestro. Excelente. Muy buena Muchas gracias. presentación, Juan. Muchas gracias. Eligio Méndez. Bueno, vamos a seguir probando. ¿Alguien que se quiera presentar aleatoriamente? Libero el micrófono. Hola, profe, ¿qué tal? Laura. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Sí, yo soy Laura Cabral, soy de Piribebuy, pero actualmente estoy viviendo en Asunción. Estoy trabajando en el Instituto Nacional de Estadística. Ahora mismo estoy luego en mi trabajo y soy profesora de Ciencias Sociales y didáctica universitaria, me recibí también. Ahora el director ahí. El director acá, ¿cómo era que se llamaba? El director, ¿cómo se llama? El director, ¿cómo se llama? Iván Ojeda, profe. Iván Sigue Ojeda. él. Hasta agosto parece que sigue él, ¿verdad? Sí. Importante saber siempre también si estamos en este rubro, los cargos políticos y los cargos también a nivel estatal. Y Muchísimas me enteré gracias, también Laura. por redes sociales, Ah, por me redes. enteré de este curso. Muy Excelente. interesante, profesor. Un gusto y muchas gracias. Realmente. ¿Alguien más? Para ir terminando esta Buenas parte. tardes. Sí, buenas tardes, profesor. Alcides. Alcides. Compañeros, compañeras, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien.
Soy Alcides Molina, soy trabajador social. Hace 4 años estoy comisionado ahí en Justicia Electoral, vengo del Ministerio de la Niñez. Estoy en la Dirección de Recursos Electoral y Logística Electoral como coordinador departamental de Central 1. Y estoy haciendo el 2º año en la Tecnicatura en el IPEL. Excelente, Alcides. Coordinación de Central México. Central 1, sí, coordinador de Central 1. Ujú, excelente. Bienvenido. ¿Alguien Gracias. más? Yo, profe, Griselda. ¿qué tal? Buenas tardes, profe, compañeros. Me presento, mi nombre es Griselda Romina Benítez Elisaúl. Tengo 35 años, tengo 4 hijos, soy funcionaria del registro electoral de Villarrica hace 11 años y acabo de terminar lo que era la parte de legislación electoral y ahora a través de ese pequeño curso que hicimos me apareció lo que es la tecnicatura y acá estamos, profe. Excelente, Griselda. Bienvenida. Gracias, profe. ¿Alguien más? Tenemos el espacio para Buenas, profe. ¿Me Ornella. escuchas? Sí. Sí, ¿qué tal? Yo soy Ornella Hiver, soy abogada, tengo 36 años, estoy en el registro, sí, en el registro electoral de la Encarnación. Y por el trabajo decidí hacer este curso que la verdad que es muy bueno y me estaba enseñando muchas cosas sobre el registro electoral que no sabía y entre otras cosas también, ¿verdad? Espectacular. Buenísimo. Muchas gracias, mucho gusto. Por favor, Ornella. ¿Alguien más? Tenemos Muy buenas tardes, profesor. Lourdes. Lourdes Noemí Cuellar Lugo. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes a los compañeros participantes de este curso. Mi nombre es Lourdes Noemí Cuellar Lugo, soy de la ciudad de Vallemí. Soy abogada. Actualmente estoy en el Poder Judicial, específicamente en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Vallemí. Tengo 28 años y estoy estudiando la Escuela Judicial. También a la par estoy llevando la tecnicatura, que me inscribí a través de las redes sociales. Excelente. Gracias, Lourdes. ¿Alguien más? Buenas tardes. Sandra. ¿Qué tal, compañeros, profesor? Super. Mi nombre es Sandra Martínez, soy abogada, escribana y notaria pública. Tengo un posgrado también en didáctica universitaria. Estoy en la ANNP Puerto Asunción como asesor legal. También estoy como instructora en el departamento de capacitación en 2 áreas de protocolo y ceremonial de Estado y en la reinducción institucional. En la parte electoral, bueno, ya pasé por varios estamentos de todo lo que sea mesa, delegada electoral, miembro de la Junta Cívica, apoderada. Estuve ya también en 2 periodos como miembro de mi seccional, trabajando ya en política hace 18 años. Y bueno, esto es lo que me gusta, me apasiona realmente y por eso estoy acá. También estoy llevando paralelamente una tecnicatura en protocolo de eventos y relaciones institucionales en el PIPEC. Buenísimo. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias. A ver. José Pereira. Presente, buenas tardes a todos los compañeros, también a nuestro querido docente. Yo soy José Pereira de la ciudad de Ciudad del Este, más bien. Me desempeño como abogado. También tengo algunos cursos combinados, no tanto como la compañera que me precedió, bien extenso, que por cierto le va a llevar mis felicitaciones. Yo creo que hay mucha diferencia entre nuestro docente y la compañera. Me parece excelente
la capacitación que la gente toma, así se empeña, ¿verdad? Siempre en progresar, y es justamente, y en adquirir conocimiento, que es justamente lo que me motiva a mí a inscribirme. He visto la invitación en un grupo político que estábamos para las últimas elecciones. Me pareció bastante interesante, no precisamente porque tengo algunas intenciones, sino no sabemos lo que nos depara el futuro. Por ende, decidí inscribirme para estar constantemente estudiando y refrescando algunos conocimientos que quedaron atrás o que no estudiamos como corresponde por el camino. Y eso es todo. Excelente. Gracias, José. Bueno, último y comenzamos. Juana Ríos. Profesor, María Andrea. buenas tardes, profesor y los compañeros. Buenas Yo tardes. soy Andrea Vareiro, de profesión abogada, de 32 años de edad. En la actualidad trabajo en la justicia electoral, específicamente en el registro electoral de Santa Elena. Yo soy la jefa de la dependencia. Me enteré del curso a través de los coordinadores departamentales de la justicia electoral. Excelente. Y rápidamente me inscribí, ya que me interesa muchísimo todo lo referente a la materia electoral por mi trabajo y porque es muy interesante. Y muchísimas gracias por la oportunidad. Excelente, profesor, las clases ya realizadas. Y estoy aquí para aprender muchísimo más de usted. Buenísimo. Muchísimas gracias, Andrea. Ahí, bueno. Vamos a probar por última vez Eligio Méndez. Bueno, así también les vuelvo a recalcar, como yo le doy la libertad a ustedes de poder. Ana Portillo. ¿Qué tal, profe? Eligio. ¿Me escucha? Sí. Sí. Sí, yo la otra vez ya me había presentado, pero igual me vuelvo a presentar. Como quiera, si no, liberado estás ya. Sí. Te escuchamos igual, te escuchamos igual. Bueno, yo soy abogado también, soy de Itapúa, del distrito de Cambuineta, y trabajo, digamos, en política siempre como apoderado o cumpliendo algún rol de agente electoral dentro de las elecciones. También ejerzo la docencia universitaria en el ámbito del derecho. Básicamente a eso me dedico. Buenísimo, Eligio. Muchísimas gracias. Profe, ¿me permitís por último? Mirta, sí, claro. Sí. Disculpame, no pude conectarme antes con la cámara porque estaba en la oficina y tuve que salir un ratito afuera para poder presentarme porque hay mucha gente. Yo soy de Ciudad del Este, mi nombre es Mirta Concepción Espinola Martínez, estoy estudiando aún Derecho, me gusta la carrera, o sea, la ciencia política en sí, y más todavía que al iniciar vi que tenemos muchísimas disciplinas muy interesantes como historia, metodología, guaraní, que me está encantando, y también tu clase, profe, muy interesante, y estamos para seguir aprendiendo. Y muy interesante todo. Y también te adelanto ya, profe, que entre ayer y antes de ayer estuve buscando las obras de los presidentes y realmente no hay muchos materiales. Solamente me adelanto ya para decirte que no conseguí, porque no hay, nosotros buscamos internet porque es evidentemente la fuente más rápida, ¿verdad? Libros prácticamente no lo hay. Lo que tenemos, encontré de Rodríguez, algo de Guasmosi y obviamente de Stroessner, ¿verdad? Pero tampoco hay así muy específico en sí. Y para buscar los decretos de las creaciones que ellos hicieron, obviamente que tengo que tener más tiempo. Súper, no. Entonces es una necesidad de que necesitamos autores sociales de modo que se quede registrado las obras de nuestros presidentes. Así mismo. Muchísimas gracias, Mirta. Muy bueno. Ok, está bien. Ahora voy a volver a entrar y te voy a estar escuchando. Dale. No hay problema. Sí. Bueno, a raíz de... Damos inicio a la clase. No sé si alguien quiere seguir hablando. No hay problema. Si no, comenzamos la clase de hoy.
Iniciamos nomás ya, profe, porque yo ya me había presentado. Si es para Bueno, presentación nomás. no hay problema. Bueno, comenzamos entonces. Y tiene mucho que ver con lo que dijo la compañera Mirta. Directamente al recibir usted las tareas, seguramente lo primero que hicieron fue recurrir al santo Google y que empieza a salir las informaciones, ¿verdad? Ahora bien, el trabajo constaba de una investigación, eso quiere decir que no tampoco anotar lo primero que te salía, sino ver unas cuantas fuentes y en acuerdo a eso entresacar lo que nosotros creíamos que eran, según otra forma de pensar o otra perspectiva, las mejores 5 horas de ese gobierno, como así también las 5 peores crisis y o problemas y o puntos negativos que tuvo ese gobierno. Básicamente eso era la tarea del lunes y hoy vamos a debatir gobierno por gobierno, obras por obras. Y esto sí, vamos a hacerlo. Primeramente voy a, por supuesto, ser bastante democrático y abrir el micrófono a los que quieran presentar su trabajo de... Vamos a ir por gobiernos. Primeramente vamos a hablar de Stroessner. Vamos a cerrar Stroessner, vamos a pasar a Rodríguez y así sucesivamente para que no sea todo algo desordenado, ¿verdad? Entonces, primeramente voy a dar un tiempito para los que quieran usar el micrófono y si no, aleatoriamente voy a estar llamando nuevamente y anotando y van a tener que ir hablando de por qué eligieron esas obras y también sobre los puntos vamos a poder ir hablando y incrementando más la teoría y los puntos a debatir, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora, vamos a hablar del gobierno de Stroessner. Primeramente, va a ser un estadio netamente de obras, buenas obras, y luego de unos minutos vamos a pasar a los puntos negativos y luego con conclusiones y pasar al siguiente gobierno. Así que está abierto para lo que quieran exponer, según su punto de vista, cuáles fueron las mejores 5 obras del general Alfredo Stroessner Matiauda. ¿Puedo, profe? Profe. Estoy anotando por orden, ¿sí? Sandra y Lourdes. Lourdes levantó primero la mano, después Sandra. Profe, yo te quiero hacer una consulta referente a ese trabajo, atendiendo a que, viste que en el sistema, en la plataforma, pide elegir 5 horas de gobierno significativo, ¿verdad? Sí. Eso sería cada uno de los expresidentes o jefes de gobierno, cada uno sería o cómo? Y ahí explica bien. Explica bien. Dice 5 obras de cada presidente, desde Alfredo Stroessner hasta Mario Benítez. Y 5 obras negativas desde Stroessner hasta pasando por cada uno de los presidentes. Pasando por cada uno. Entonces 10 serían. Entonces serían 25 por ahí. Porque 5 por gobierno, pues. Sí, ahora dame un rato que ya hice en mi Word, ya hice, todavía no alcé en la plataforma porque da pues una fecha para, una fecha tope para el cierre. Yo lo que hice fue de Stroessner ya, hice Stroessner, Andrés Rodríguez, también Raúl Cubas, Juan Carlos Guamosi. No sé si querés que te comente por lo menos 5 horas significativas de Alfredo Stroessner. Sí, te escuchamos. Y yo anoto. Bueno, Alfredo Stroessner. Yo tengo que él realizó 5 obras significativas como creó, por ejemplo, creó el sistema para agua corriente en 1959,
En su gobierno también fundó la Universidad Católica en 1960. Construyó el puente que une los márgenes del río Paraná. También se creó el Banco Nacional de Fomento y también construyó la ciudad del presidente Stroessner, actual Ciudad del Este, y construcción de carreteras, puentes y edificios públicos. Eso es lo que tengo, o sea, lo que encontré. Excelente. Me parece súper. ¿Eso es lo que encontraste o eso son lo que te parecieron a vos que fueron relevantes en ese periodo? Y yo estuve saqué lo que, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que me pareció más relevante en la investigación que estuve realizando. Ya, entiendo. 6 nomás. Agua, Universidad Católica, Puente de la Amistad, PNF y carreteras y CDE. Y también, sí, y Ciudad del Este, así mismo. Está bien. Vamos a ir siendo concisos para que puedan hablar más compañeros y, por supuesto, pueden intervenir para aportar cualquier idea que tengan en ese momento. Ana Portillo. Profe, yo, Sandra. Sandra, perdón, cierto. Primero pero no me salió más manito. Sandra. Sí. Bueno, en el periodo del presidente Stroessner. ¿Entienden la temática? Yo sé todas las horas que hizo Stroessner y sé lo malo también, como todo líder tiene sus luces y sus sombras. Yo ya, este juego ya hago yo con mis alumnos. La idea central era que ustedes, según su interpretación, crean cuáles fueron las 5 mejores obras de cada gobierno. No lo primero que me salió. Les puedo asegurar que Stroessner tiene por lo menos 30 obras. Ahora yo quiero saber para ustedes esas 30 obras, cuáles fueron los más significativos para ustedes. Entonces, Sandra, te escucho ahora. Sí, en las 5 obras del presidente Stroessner, la que a mí me pareció más importante, tengo la ruta número 9, anteriormente llamada Carlos Antonio López, que es conocida como la ruta Traschaco. Bueno, esta ruta comenzó en la década del 1960 a construirse y terminó aproximadamente en 1970. Es una carretera muy importante ya que une Asunción con la ciudad de Mariscal Estigarribia en el Chaco. Luego tengo el Puente de la Amistad, ¿verdad? Que todos conocemos, que conecta Ciudad del Este con Foz de Iguazú, Brasil, y fue inaugurada en 1965. Tercera obra, tengo el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, ubicado en Luque en la década de 1950, inaugurada en 1980 y lleva este nombre por el homenaje al pionero de la aviación paraguaya. Como cuarta obra tengo la represa de Itaipú, a ver un poco, 1973, ¿verdad? Brasil y Paraguay, la represa de Yacyretá también, la hidroeléctrica. Y bueno, esas son las 5. Itaipú, Yacyretá, el aeropuerto, el puente y la ruta Traschaco. Excelente. Muchas gracias, Sandra. Gracias. ¿Alguien más? Profe. Te escucho, Griselda. Aparte, yo quiero acotar el tema de la creación del Instituto del Indígena para proteger los derechos de las comunidades nativas. Es simpático nomás, ¿verdad? Porque en el gobierno de Stroessner se creó este instituto, ¿verdad? Pero uno de los puntos negativos de él es, ¿verdad?, la discriminación a los grupos indígenas. Así mismo. Profesor. Estoy haciendo yo un listado y después vamos a hablar de cada uno. ¿Te parece? Sí. Gracias, Griselda. ¿Quién levantó la mano? Carlos. Carlos Arce. Profesor, perfecto. Y como usted dirige la clase nomás, un aspecto, ¿verdad? Es muy chocante al léxico la palabra malas obras. Entonces yo en mi resumen puse fortaleza del presidente y debilidades del presidente.
No sé si estoy en lo cierto. Súper bien. Perfecto. Stoner, le cito. Sí, anoto. Estatuto agrario. Fortalezas. Creación de las represas. Ambas represas. Corposana, que ya dijo la compañera. Agua potable. Sí. Fortalecimiento agrícola. Creación de rutas, principalmente Coronel Oviedo y la que llegó a Ciudad del Este. Y el aeropuerto Silvio Petirosa. Posibles debilidades de su gobierno. Régimen personalista, persecución a disidentes y ligas agrarias. Estableció un eje de gobierno, Fuerzas Armadas, Partido Colorado. Cierre de entes periodísticos y corrupción de su entorno. Eso es, profesor. Me parece súper, Carlos. Perfecto. Atento, profesor. Sí. Si me permite, profesor. Adelante. Si bien es cierto, ¿verdad?, que el gobierno de Alfredo Stroessner se caracterizó justamente por la mano dura, ¿verdad? También hay que analizar el contexto histórico y político a nivel mundial de lo que era esa época. Veníamos de una época de revolución tras revolución tras revolución. Los partidos de oposición que estuvieron en el gobierno prácticamente hasta ese entonces cambiaron más de 30 presidentes en 20 años. Él trajo sí, es cierto, como le estaba diciendo ahora, con mano dura, pero trajo una cierta estabilidad política al país, que hacía mucha falta en ese momento. A pesar de que también prácticamente tomó el poder por un golpe de Estado contra Chávez, ¿verdad? Las obras de infraestructura que en su época se hicieron, si bien es cierto, duró 36 años en el poder, pero las obras de infraestructura que se hicieron sin endeudamiento externo, con recursos propios, como lo es la Itaipú Binacional y Yacyretá, que empezaron durante su época y de la cual muchísimos, ¿verdad?, políticos hasta la actualidad siguen sacando provecho, ¿verdad? Porque la realidad es que Itaipú Binacional y Yacyretá, más que para la venta de energía, sirve para el cuoteo político. Y muchísima gente vive y roba de eso, ¿verdad? Pero bien, no, Stroessner era lo peor. Si bien es cierto, yo nunca voy a defender el hecho de la cantidad de desaparecidos, lo que estaba diciendo el compañero, ¿verdad?, de esa persecución a quien pensaba diferente. También hay que tener en cuenta, como le digo, el contexto político e histórico, que era completamente diferente a lo que es hoy, ¿verdad? Para mí hoy, en el 2023, el Paraguay que él dejó capaz y sea un país pobre, ¿verdad? Pero tenemos que también tener en cuenta que cuando él asume el poder en 1954, ni siquiera la ANDE funcionaba, tenía una anacrónica caldera a leña que apenas llevaba energía eléctrica a unos barrios periféricos de Asunción y nada más. En el interior del país se tenía energía eléctrica solamente con motores, a combustión y motores ¿verdad?, a gas, querosén, creo, una cosa así. Nadie ni siquiera sabía que el Paraguay existía, éramos una republiqueta naranjera para el resto del mundo y nos dejó bien posicionados a nivel internacional, ¿verdad? Entabló relaciones con varios países de la región, incluso fue durante su gobierno que también se cerró los acuerdos de apoyo con Taiwán, por ejemplo, que hasta hoy día sigue esa relación con Taiwán, ¿verdad? Y tantos otros países que le dan un apoyo muy importante al país en cuanto a inversión en infraestructura. Creo que ya me excedí, profe, en el tiempo, perdón. No, Mirta, excelente, porque ya fue medio un análisis político histórico tu acotación, ¿verdad? Y excelente, eso es lo que buscamos, ¿verdad? Poder explayarnos en un tema que manejemos bien, ¿verdad?
Alcides. Permiso, profesor. Realmente muchas de las cosas que ya fueron diciendo los compañeros y compañeras que estoy encontrando. Entonces, yo vivo acá en Mariano Rocaloso y tengo que reivindicar el puente Remanso, que es un puente muy importante para nosotros realmente. Por un lado, también encontré que hizo algunas cosas ahí en Barrio Obrero. También vi que tiene que ver con la construcción del polideportivo de Sol de América, encontré ahí. Estoy diciendo algunas cosas que ya, porque la mayoría de lo que ya dijo los compañeros, para no repetir realmente, lo que yo encontré fueron más de construcciones, sus obras, ¿verdad? Y por otro lado, en realidad, creo que fue el gobierno que más años estuvo, pues, o el presidente que más años estuvo en el gobierno realmente. Pero a mí me parece que también, aparte de las obras positivas, yo encontré más obras negativas en el aspecto de la violación de los derechos humanos, el tema de la represión política, la corrupción y muchas cosas que hoy se heredó también de esos 35 años de gobierno. Solamente eso, profesor. Gracias, Alcides. Espectacular. ¿Alguien más? Yo de nuevo, Yo, profesor. profe. La compañera primero. Adelante. Ana. Hola, profe. No sé si ya me diste la palabra a mí. Y el tema es que no me bajan la manito después de hablar, entonces ya me confunde quién estuvo primero antes que el otro, ¿verdad? Entonces Voy a vamos a hacer tratar de ¿Cuánto bastante. tiempo, profe? Y yo le di la Ya palabra a la hace compañera. rato ya estoy esperando, pero igual doy la palabra a los otros. Bueno. Adelante. Nada, profe, en cuanto... no sé si la compañera va a hablar o... Martita Díaz, tú... ¿Te escuchamos, Marta? Sí, en cuanto a las obras, sí, lo llamativo, ¿verdad? Es la cantidad de obras. Si bien es cierto que son obras de infraestructura, ¿verdad? Dieron en ese momento al país esa imagen de progreso y desarrollo que era lo que él claramente, porque él evidentemente él sabía que era lo que quería para el país y cómo conseguirlo, ¿verdad? Era, o sea, utilizando la mano dura y tomando esa, usando como plataforma de gobierno darle esa estabilidad desde el apoyo del Partido Colorado, ¿verdad? Que en aquella época llegó al punto de ser, pues, junto con el Partido Liberal, prácticamente los únicos partidos legales, entre comillas, ¿verdad? Del país. Y tener también el apoyo de la Fuerza Armada, porque capaz y este régimen democrático tendrá también, por supuesto, sus prerrogativas y sus ventajas, ¿verdad? Capaz y en otra época no estaríamos aquí debatiendo sobre este punto si es que no existiera democracia, ¿verdad? Pero también capaz y no estamos acostumbrados todavía, por lo visto, en esta joven época democrática, porque apenas son 34 años de que tenemos prácticamente esa libertad de elegir, esa libertad de hablar, ¿verdad? De decidir prácticamente, y se convierte en libertinaje y lleva al caos que hace poco teníamos en Asunción, por ejemplo, ¿verdad? Que en aquella época capaz esas movilizaciones hubieran sido declaradas ilegales, ¿verdad? Si bien es cierto que la manifestación siempre es un derecho del ciudadano, también es cierto que el general Alfredo Stroessner definitivamente, ¿verdad? Su gobierno fue un gobierno, yo no lo llamaría dictatorial, sino autoritario, ¿verdad? Las obras que llevó a cabo en el país son
innumerables, sí, compañero, entiendo que ya es un poco largo, ya me callo enseguida, que son muchas obras las que realizó el general, ¿verdad? O sea, no él, sino el equipo que le acompañaba, gente realmente capaz, como era Hernando Bertoni, el ingeniero de Bernardi, y gente de esa preparación intelectual, ¿verdad? Que pudieron, por ejemplo, construir, como le había dicho antes, el tema de Itaipú, sin endeudamiento externo, con recursos propios, el tema de grandes obras de infraestructura como el IPS, que en aquella época era un centro que le ofrecía a sus asegurados lo último en tecnología y métodos científicos. Hoy es un caos, todos sabemos la situación actual del IPS. ¿Verdad? La terminal de Asunción, sí, soy electronista, compañero. Justamente ese es el problema, que muchas veces cuando uno se pone a debatir estos temas, ya te tratan de pro o de contra. Yo creo que cuando podamos debatir y opinar, teniendo en cuenta el contexto histórico y el contexto político, sin que uno, sí que por eso te traten de pro o anti, ¿verdad? Es que realmente vamos también a vivir un poco en democracia. Y como te estaba diciendo, profe, en cuanto a las obras de infraestructura, ESAP mismo es una obra de aquella época que cuando eso se llamaba Corposana, ni siquiera había agua corriente en la época en el país. Las rutas 2, la ruta 1 y 2 fueron construidas durante su época. Se abrieron cantidad de caminos, la represa Caragui, la represa Itaipú, la Industria Nacional del Cemento, Copaco, bueno, Antelco en aquel momento, ACEPAR, incluso en materia educativa se triplicó la cantidad de escuelas y colegios que existían en el país y todas las facultades de la Universidad Nacional fueron instaladas en el campus universitario de San Lorenzo, hasta donde hoy está, ¿verdad? Como verán, soy alumna de la UNA, soy de la Facultad de Economía, estoy en el 4º año de Contaduría Pública, ¿verdad? Y nada más eso, citar Líneas Aéreas Paraguayas, así mismo, el Instituto de Bienestar Rural, Líneas Aéreas Paraguayas, que en aquel momento tenía viajes de aquí a las grandes ciudades del mundo, a las grandes capitales económicas del mundo, ¿verdad? Y que todavía no empezó la era democrática prácticamente y se liquidó ¿verdad? Se vendieron todas las aeronaves y tantas instituciones fueron decayendo y cayendo en el caos. Un ejemplo, el IPS, la terminal de ómnibus de Asunción, que también fue inaugurada durante la época del general Alfredo Stroessner y que hoy día prácticamente hace poco incluso se incendió, ¿verdad? Por la falta de mantenimiento en cuanto a seguridad institucional y así. Gracias, profe, por el tiempo. Perdón si es que ya me excedí demasiado. Gracias, Marta, no hay problema. Mirta. Profe, ¿puedo hablar? Sí, Mirta. No hay ningún problema. Voy a ser breve y es Conciso, prácticamente nada más que voy a poner una cosa y dar más un punto positivo a lo que la compañera estaba diciendo, que Stroessner logró varias infraestructuras bien elaboradas a través de la buena relación política exterior que tuvo él. Consiguió las obras de las binacionales Yacyretá e Itaipú gracias a la buena relación con Brasil y Argentina. Nosotros no tuvimos un costo económico, sino un costo de recursos naturales. En compensación, lo negativo de eso es que no se previó el impacto ambiental. Perdimos muchos recursos naturales con esas dos obras magnánimas. Eso es el punto negativo, ¿verdad? No voy a estar citando las obras porque ya la compañera citó todo, pero como usted pidió uno positivo y otro negativo, entonces, obras de esa envergadura, entonces lo negativo que hasta ahora hay personas que sufren esa situación del impacto ambiental que tuvo esas dos grandes obras. Y también, gracias a la relación de buena política exterior que tuvimos el
prácticamente la salida de nuestro país, de todos nuestros productos a través de las vías que tuvimos, específicamente en la ruta internacional. Yo soy de Ciudad del Este y prácticamente todo lo que el país produce sale por esta ruta tan importante que en su gobierno se ideó y se realizó, y gracias a Dios contribuyó mucho en la política económica también, ¿verdad? Entonces yo creo que es digno de destacar la política exterior que tuvo ese presidente. Y la parte negativa de todo eso, evidentemente, la corrupción en los puestos de aduana, evidentemente que en su gobierno no se controló, de modo que pueda reinvertir esa salida de todo lo que producía Paraguay, de modo a poder invertir en educación y salud, que es lo que necesitamos, que sí esa es una materia aplazada en el gobierno de Stroessner, porque por más que haya creado los centros regionales, la remuneración a los docentes era una vergüenza. La reivindicación vino en la época de Rodríguez, y también en materia de salud se centralizó en Asunción, dejando varias ciudades en todo el país simplemente con puestos de salud, y en algunas ciudades más importantes los centros de salud. Eso no me quiero acotar, profe. Gracias, Mirta. Y eso que te adelantaste un chiquitito ya, otro gobierno ahora. Ana. Y después ya vamos a ir a lo negativo y luego ya pasamos al presidente. Bueno, yo quiero hablar sobre el tema negativo ya, profe. Creo que ya se habló suficientemente con el tema de los positivos. Entonces, tu moción de órdenes ya está suficientemente debatido las horas. Sí, ahora suficientemente debatido. Y un punto de aclaración nomás a la compañera, que la terminal de ómnibus ya está mejorada. Después del incidente está bien modernizada y ahora ya no se llama terminal de ómnibus, se llama terminal de buses, acá en Asunción. Bueno, yo me enfoco en el tema de puntos negativos, aunque yo soy también de esa época de que vivíamos en paz, éramos felices y no lo sabíamos, ¿verdad? Los puntos negativos que he investigado es la violación de los derechos humanos durante ese régimen. Creo que es sobre el tema de las personas que querían pensar diferente o tenían algunas intenciones de entrar dentro del gobierno para poder tener la oportunidad de lucrar. Muchas de esas en los periodos que fuimos estudiando tuvieron esa oportunidad y se han enriquecido con ese paso, ¿verdad? Sobre el tema de la corrupción, según en el gobierno de Stroessner estuvo muy marcado la corrupción generalizada y había la impunidad. Pero yo analizando, creo que la Constitución Nacional, si usted me corrige, profesor, la Constitucional fue de 1964, ¿verdad? 67. 67, bueno. O sea que esa Constitución Nacional fue creada en la época de Stroessner. Sí. Estoy equivocado, ¿verdad? Entonces, analizando la Constitución Nacional con la Constitución del 92, que tuvo muchos artículos que hasta ahora siguen letra muerta. Yo no soy abogada, ya claro, soy profesora de lengua y cultura guaraní, Minte. Soy ama de casa, como siempre he dicho, pero estoy en la política hace tiempo y me doy cuenta, visiono un poco más, por eso a lo mejor no tengo un cargo de poder porque no voy a poder esconder ciertas cosas. Bueno, la falta de libertades políticas, la represión, la censura de la oposición política supuestamente muy desencadenada, pero que también yo provengo de una familia liberal y mi familia vivía en paz, vivía en tranquilidad, y me recuerdo de mi abuela que murió hace más de 10 años, y ella tenía 103 años, profesor, y decía, y gusto la época liberal, ambas eres pico abuelas, cada rato con fiesta pico, todos los días nos endula bomba, había sido que cada rato había revolución y ella salía cuando tocaban las bombas. La desigualdad social, concentración de la riqueza en un pequeño grupo de personas. Bueno, eso seguirá en varios gobiernos todavía. Estancamiento económico, no creo que haya habido estancamiento económico. Eso no estoy de acuerdo con lo que informa el doctor Google, porque yo creo que la gente campesina que tenía su pedazo de tierra produciendo podía
sobrevivir. Y hablando con la gente, antes siempre dice que hoy como una vez porque barato ve las cosas, lazo o a 5 guaraní pues. Yo me recuerdo que en 1987 por primera vez acá en Asunción, no sé, me subí en un colectivo y yo pagaba 2 guaraníes el colectivo. Y son cosas que nunca, durante el gobierno de Stroessner, que yo andaba por la calle siendo niña, adolescente, nunca hemos tenido miedo de que alguien te asalte o que alguien te juegue o que alguien te viole. Sinceramente no sé si tenía un santo aparte. Bueno, a pesar de crecimiento, continuó con el supuestamente dice un estancamiento económico. A pesar del crecimiento inicial, la economía paraguaya se estancó en la última década de su gobierno, afectando el desarrollo del país. Yo creo que eso está en la información. No sé en dónde podemos, creo que a partir de esto con los compañeros tenemos que relanzar algún libro. Idealmente buscar la historia verdadera de nuestro país. Porque yo creo que en la época de Stroessner, quien trabajaba tenía su pequeño rancho, a lo mejor no teníamos tanta comodidad, pero la educación se enfocaba, se ayudaba mucho en el tema de que la gente estudie el que quiere estudiar. Y no sé, profesor, si hasta ahí mi exposición. Lo que sí yo les pido es el chat. Voy a tener que mirar después al final, recién no me dificulta mucho estar leyendo el chat y atendiéndole a ustedes y también viendo quién va a hablar después, ¿verdad? O sea, si tenemos algo que decir, decirlo verbalmente, por favor. Profesor. Luis. Buenas tardes, profesor, para todos también. Quiero ser breve y comparando con los aspectos positivos, muchas de las obras, repitiendo muchas de las obras positivas que ya vimos en el gobierno de Stroessner, no olvidar la convención del 67, la constitución de 1967, que va a dejar de lado a esta constitución severa y por sobre todo muy lineal de 1940, una constitución de 4 paredes. Con el gobierno de Stroessner se llegó a hacer una constitución a través de una constituyente representada ya por los partidos políticos a nivel de representación, una constitución más abierta, por sobre todo en cuanto a lo que es una carta magna de un Estado, ¿verdad? Dentro del aspecto positivo de las relaciones internacionales, acordémonos que estas cooperativas menonitas y todo lo que se refiere ya a las primeras cooperaciones internacionales de Paraguay para el mundo también se realizó durante este gobierno y por sobre todo creo que también es importante históricamente significar de que este gobierno trae una estabilidad política al país, eligiendo tal vez para muchos un sistema de gobierno inapropiado, para otros que también lo siguen de una manera dijeron, bueno, esto fue necesario. Nadie le critica a Francia por haberse encerrado post-independencia y todo lo que trajo también ese gobierno. Bueno, esta estabilidad política también de revoluciones días de por medio que existían anterior al gobierno de Stroessner también se vinieron beneficiadas, pero por sobre todo significar, y cierro con esto, que es lo que vamos a criticarle y el aspecto más negativo de este periodo, la dictadura sudamericana más larga de la historia, la dictadura la tercera dictadura latinoamericana más larga, solamente nos supera Cuba y México. Y por sobre todo algo que creo que todos los paraguayos y como defensores del derecho, para todos aquellos que defendemos el derecho y defendemos la política, esa política social, verdadera, democrática, no nos quitemos nunca de la mente la Operación Cóndor, que no exista una Operación Cóndor nunca más en este mundo, porque trajo mucho sufrimiento, trajo muchísimo, creo que se pagó, decían algunos defensores de esta teoría, era lo que se debía pagar. Yo creo que si esto era lo que se debía pagar, Paraguay pagó muy caro, nos debe muchísimo. Esto fue un horror realmente. El operativo Cóndor, prácticamente no existía un sistema judicial para el operativo Cóndor, todo lo que estamos y leímos, ¿verdad? Y creo que esto va a llevar para todos sus defensores, por sobre todo, que va a ser la cruz más grande que van a llevar en la historia de la Operación Cóndor durante el gobierno dictatorial del general Alfredo Stroessner. Gracias, Luis. ¿Alguien más? Y ya doy una conclusión y pasamos al siguiente presidente. Andrés. Sí.
Sí, hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien, ya creo que tanto de debatir ya nos tenemos con respecto a todos los compañeros. Ya creo que todos acotaron ya las casualidades de cada uno también daba por opinar. Las creaciones buenas que hizo Stroessner, lo malo creo que muchos ya sabemos también. Yo con lo poco de edad que cuento puedo estar por lectura sabiendo o historia de los padres, saber lo negativo y positivo que dejó Stroessner. Algo que puedo acotar bien es ser la hotelería y el turismo que también fue del lado positivo de la presidencia de Stroessner, ya que ayudó bastante y creo que uno de los referendos fue el casino de San Bernardino o el Hotel Guaraní de lo parte positivo. Ya creo que alargaron bastante, profe, no corresponde, ya con respeto a todos los compañeros. Excelente, Andrés. Bueno, así mismo como un líder tiene luces y sombras, entonces conocimos un poco más al general Andrés Rodríguez, donde lo bueno por luces podemos decir que hubieron un gran crecimiento de infraestructura, llámese Corpo Sana, universidades, puentes, instituciones, PNF, IPS, estación de buses, estatuto agrario, represas, hotelería y turismo que dijeron recién. Y en contrapartida, también hice un pequeño resumen en donde engloba, digamos, en 4 puntos, ¿cómo se puede llamar? La parte oscura, ¿verdad? Por decirlo, era una fachada democrática, si bien sabíamos cómo se manejaba en ese entonces, pero para la exportación éramos un país democrático. Como así también viene lo que dijo el último compañero, que para mí lo más fuerte del gobierno, que es el Plan Cóndor, que era un sistema de represión muy eficaz a nivel regional, bajado la línea de Estados Unidos, que era una situación anticomunista, como así también primaba mucho la corrupción institucionalizada. O sea, estaban los grandes jeques y los grandes generales en las diversas instituciones en donde todo era una red bien corrupta en ese momento, ¿verdad? Cualquier parecido con la actualidad, pura coincidencia, ¿verdad, profe? En esa parte. Y ya voy a llegar a ese gobierno también, donde vamos a poder opinar de igual manera o también entender que la política es cíclica, ¿verdad? Bueno, no sé si quieren acotar. Lo importante es que conozcamos por lo menos, algo más de lo que ya sabíamos con respecto a cada personaje que vamos a estudiarle hoy, ¿verdad? Inclusive hay muchas cosas que hoy vamos a enterarnos, ya sea buena o mala, y después cada uno ya con el tiempo y con lo que escuchó y con lo que va a analizar, va a sacar sus propias conclusiones, ¿verdad? Me hubiera gustado más estas clases. Yo le tomo un presidente por clase con mis alumnos en ciencias políticas, en donde un grupo son los asesores y otro grupo son los opositores. Entonces cada uno tiene su media hora de exposición en donde le tiene que elevar al máximo en este caso a Stroessner, y está el otro que le tiene que hundir hasta donde pueda, y luego tenemos un debate y luego ya posturas personales y lo principal de esta clase de debate son que si yo soy pro Stroessner, me doy cuenta que había sido no fue tan bueno como yo creía. Y si yo lo odiaba a Stroessner, me doy cuenta que no fue tan malo. O sea, tipo, como yo le formo a asesores políticos, yo tengo que tratar de sacar las emociones y lo ser visceral en ciertas posturas, ¿verdad? Entonces, como les digo, nosotros hoy vamos a tomar un pincelazo de lo que yo hago en 10 clases. Pero, como les digo, el tiempo nos apremia, entonces les pido ser más conciso
fue el primer gobierno, nos estamos adaptando, van a ver cómo los siguientes gobiernos van a ser más concisos y más puntuales. Entonces ahora, si no queda ninguna duda o ningún aporte sobre el general Stroessner, vamos a pasar al siguiente presidente. Pasamos a Andrés Rodríguez entonces. Obras de su gobierno. Hace uso de la palabra Rubén Artaza, si me escucha. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Bueno, no tuve tiempo todavía de presentarme. Antes que nada, yo soy abogado del foro. Me apasiona y me dedico exclusivamente a temas electorales. Soy apoderado de mi partido desde el año 2001. Soy apoderado del Partido Colorado por la capital de la República. Y bueno, y también me encanta el debate, sobre todo el alto contenido de los compañeros, de la forma de debatir. Es importante el respeto y entender y también respetar el punto de vista de cada uno, ¿verdad? Alfredo Stroessner, el presidente Andrés Rodríguez, considero que una de sus mayores obras, por decirte, fue la transición que ocurrió en el golpe de Estado de 1989, el impulso para la modificación de la Constitución vigente de 1992, es realmente uno de los puntos donde yo puedo resaltar más con lo que hace a las obras realmente, a esa transición que tomó el general Andrés Rodríguez. Realmente no tuve tiempo de buscar, esta es mi primera clase que estoy entrando, por cuestiones ya particulares no pude entrar en los debates anteriores, pero sí puedo destacar esa actitud que tuvo el general Andrés Rodríguez en tomar la posta y hacer el cambio de timón que ya estábamos realmente, el Paraguay necesitaba, ¿verdad? De un periodo grande, de un sistema de gobierno diferente, y entramos en una incipiente democracia que hasta ahora estamos hoy en día aprendiendo. Esa es la verdad, todavía nos falta mucho, pero estamos haciendo mucho. No fortaleció un poco al general Andrés Rodríguez la etapa de el estamento militar, que fue su mayor soporte también en ese entonces. No estuvo mucho periodo de su periodo. Obras de infraestructuras grandes ya no ocurrieron en su gobierno, más bien fueron obras de gestión en los distintos ministerios, y enfocó un poco en la parte agrícola, que no fue muy significativamente. Eso hasta ahí donde puedo Excelente, querido hablar, mi querido Rubén. doctor Martín. ¿Alguien Muchas más? gracias. Gracias a vos. Gloria Ramírez. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes para todos los compañeros. Bueno, voy a ser breve y voy a ser puntual. Bueno, el general Andrés Rodríguez, como todos sabemos, fue el que sube al poder luego de liderar el golpe del Estado, que puso fin a la dictadura de Alfredo Stroessner, como todos ya sabemos. Y también en una de las obras, o sea, que de lo que se hizo fue que en el 92 que se promulgó la Constitución Nacional, la Ley Madre. Después otro que se embarcó en la tarea de democratizar el Paraguay. No sé si estábamos preparados para entrar a una democracia, pero bueno, es lo que hay. También impulsó la iniciativa del Mercosur con los presidentes ya sea Argentina, Brasil y Uruguay, que eso se firmó en el 91, que dio la luz al Mercosur.
Y eso fue lo que yo rescaté, algo del general Rodríguez. Hasta ahora no entiendo muy bien yo el tema de la democracia, ¿verdad? Bueno, sabemos que hay libertad de expresión, que podemos hacer, no sé si confundimos un poco la libertad con el libertinaje, pero a veces yo digo, bueno, tenemos libertad de expresión preñeñe en Bareí, y no sé si era buen momento. Y eso nomás, profesor, quería acotar un poquito. Excelente, Gloria. Gracias. ¿Quién más? Profesor, Adelante, María. sí, yo quiero acotar sobre las obras significativas del gobierno de Andrés Rodríguez. Sí. Una de las primeras obras sería la legislación de los partidos políticos proscritos por la dictadura. El segundo sería de que reabrió medios de comunicación. También realizó obras que serían polideportivos en diferentes puntos del país. Realizó un gobierno de apertura política. Y como ya mencionó la compañera, se promulgó la nueva constitución en el año 1992. También se realizó la primera elección de intendentes. Y quiero también mencionar los aspectos negativos. Sí. Sería la falta de transparencia en la función pública, desigualdad social, altos niveles de inflación y una deuda externa significativa, limitaciones en el fortalecimiento de las instituciones y también encontré la información de que había conflictos y tensiones en el ámbito agrario. Esos serían algunos puntos relevantes que encontré. Ya, excelente. ¿Alguien más? Buenas, profe. no sé si puedo hablar. Sí. ¿Qué tal? Bueno, yo también me voy a presentar por primera vez, soy Brígida Bertoni. Y es similar a lo que ya mencionaron, ¿verdad? Entonces, para no extenderme tanto, pero sí otro aspecto positivo que creo que no se mencionó y consideré importante, fue que él también logró de que vuelva a existir esa apertura de nuestro país a las empresas internacionales. Entonces, como que se volvió a poder reactivar esos lazos. Y como que ya dijeron algunos aspectos positivos, entre los negativos, realmente yo me incliné, creo que más hacia lo económico, ahora como soy docente de esa área, solamente que mi ojo se va más hacia ahí, pero lo que sí que al heredar obviamente un gobierno, luego de una dictadura de varios años, eso trajo consigo la devaluación de nuestra moneda, del guaraní, así que de la mano de esa devaluación, otra vez se encontró de que la economía fue la que no se logró estabilizar del todo. Y otro aspecto muy importante también para mí, importante en lo negativo, salga la aclaración, es de que justamente en su gobierno lo que pasó fue que existió esa crisis bancaria con el quiebre de varias instituciones financieras, que trajo consigo obviamente la creación después de otras leyes del Banco Central. Entonces, yo considero que en lo económico lo que encontramos algunos aspectos negativos, ¿verdad? Con la devaluación, con la crisis financiera por sobre todas las cosas. Y ese es mi aporte. Excelente. ¿Alguien más? Yo, profe. Sí, Marta. Sí, yo creo que también uno de los puntos positivos capaz y que tuvo su gobierno fue que la gente que fue exiliada durante el gobierno de Alfredo Stroessner regresó al país y dejaron de, o sea, se les permitió volver al país. Sí. Entre ellos varios políticos importantes que hasta hoy día siguen vigentes. Y así. Así mismo. ¿Alguien más? Yo creo que también, aportando un poco con ustedes,
Lo que, sí, muy bien, todo lo que dijeron hasta ahora, Constitución del 92, democratizar Paraguay, Mercosur, la legislación de los partidos políticos, apertura nuevamente de medios de comunicación, de polideportivos, en lo negativo, falta de transparencia, continuar la corrupción del generalato, vamos a decirle. Tuvimos una inflación, pero creo que en el Marta justamente fue la que se adelantó, en el que él lo primero que hizo al subir al poder es subir el salario a los militares, a los policías y a los profesores. Entonces ahí ya tenía una masa importante de apoyo y por supuesto todo lo que representó él con el golpe de Estado para la liberación de la dictadura después de 35 años. Inclusive, como sabemos, él era el consuegro de Stroessner, ¿verdad? Pero tres puntitos fuertes que no escuché, que siempre escucho, es una parte del narcotráfico en esa época, que nosotros éramos, y posiblemente hasta ahora, pero cuando eso fue muy fuerte, justamente la vía que pasaba por Paraguay para después ir a distribuirse por otros países, inclusive Europa, ¿verdad? Y se le vinculaba mucho a él con esa parte, ¿verdad? Inclusive que tenía un terreno donde actuaba de pista y todo eso. Y en lo bueno, o sea, que no escuché que comentaron ustedes, ¿verdad? Por eso más tiro por lo que me estaba acordando que de lo malo que no se comunicó, ¿verdad? Dos puntos clave que creo muy importantes dentro de su gobierno fueron que por primera vez se pudieron elegir a los intendentes de forma democrática por elecciones, no eran puesto a dedo, y también el reconocimiento del formato de sindicatos en las instituciones públicas, ¿verdad? Que era para defender al funcionariado público de cada institución. ¿Verdad? Algo más para acotar sobre Andrés Rodríguez. Para alguno fue el libertario, para otro fue el traicionero. Eso ya quedará en sus mentes y en su análisis, ¿verdad? Pasamos a Guasmosi, que alguien se adelantó otra vez el tema de los bancos. Eso era lo de Guasmosi. ¿Qué hablamos de Guasmosi? Yo me adelanté, pero fue como una puerta a esa crisis bancaria, sí, claro, de hecho, en la década del... Sí, de los gobiernos como una puerta más bien. Sí, van todos entrelazados. Algunas, inclusive, yo escucho en mi alumno que felicitan obras del gobierno de Lugo, pero en realidad ya se comenzó en la época de Nicanor y hay varias cosas, así como las cosas malas, las cosas buenas también. Bueno, de Lo mismo que Guasmosi. Juan, ¿quiere hablar? No, aportando lo que usted decía, nomás lo mismo, por ejemplo, mencionan también en cuanto al narcotráfico, que se asienta más bien en lo que fue la época de Stroessner, donde se asienta y cobra un poder impresionante, ¿verdad? Y que bueno, continúa con la mano de Andrés Rodríguez. Y lo mismo con las buenas obras. Sí, excelente. Ahora Guasmosi. Y, profe, si me permite, yo creo que uno de los principales hechos que marcó también el gobierno de Juan Carlos Guasmosi fue, sin lugar a dudas, el intento de golpe de Estado por parte del general Lino César Oviedo, que creo que fue en el 96 aproximadamente, si no me equivoco, y que trajo también consigo una crisis política en el país. Sí, pero vamos por orden. De repente ya queremos explicar nuestra postura, inclusive yo necesito saber obras del gobierno de Guasmosi. Profesor, Gloria Ramírez, otra vez. Gloria, La verdad que yo así estuve indagando un poco y no conozco muchas obras de él, a lo mejor ahí, ¿verdad? Pero con mi corto tiempo también de búsqueda, a lo mejor si tengo más tiempo voy a encontrar. Pero uno de los positivos era que durante su gobierno, bueno, obviamente cada etapa es diferente, ¿verdad? O sea, que durante su gobierno que creció un promedio de 3% la economía y
que se seguía a formar parte del Mercosur y eso. Y después ya la parte negativa de la quiebra de los bancos, que llevó a la bancarrota al sistema financiero del país, todo eso. Eso es la parte que yo rescaté, que estoy rescatando de lo que es Guasmosi. Sí, ¿me puedes repetir otra vez? Sí, que el crecimiento de 3% de la economía que creció durante su gobierno y que se seguía formando parte del Mercosur, o sea que del 95 al 97 que se seguía formando parte, o sea que nuestro país, y que creció un poco la economía. Esa es la Profe, parte y no que yo podemos, estoy rescatando de Guasmosi, porque mucho no sé mucho, pero sí, lo que más se rescata de él siempre es lo negativo, ¿verdad? Que murieron muchas personas de un paro cardíaco por el tema de que los bancos se fueron a la quiebra, 3 bancos principales y eso. profe, no podemos acotar eso, una intromisión, de que esa reforma de las instituciones bancarias eran necesarias, profe. En síntesis, con él se instituyó una verdadera reforma bancaria en la cual muchos bancos, debiéndose adaptarse a las nuevas reglas, evidentemente se pilló que el 99,9% trabajaban en negro. Y es eso lo que derivó a la crisis. Porque con él se instituyó la reforma bancaria y en la época de Nicanor la reforma fiscal, que inició con Guasmosi, profe. Eso no tenemos que olvidarnos también. En realidad él tenía una proyección interesante en relación a la economía, nada más que estas son las consecuencias colaterales, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, ¿alguien Profe, más? sí, Adelante. profe, la creación del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo del FONACIDE, profe, para la financiación de proyectos de desarrollo social y económico. La inversión en infraestructura incluyeron nuevas carreteras y aeropuertos, la reforma del sistema judicial y la creación de nuevas leyes para proteger los derechos humanos, la reducción de la inflación y estabilización de la moneda. Sí, espectacular. Sí. Doctor, entre sus obras y sucesos... Nos están olvidando de algo muy importante. ¿Dónde está IPEL ahora, por ejemplo? De la Profesor, yo tengo ese. Yo tengo En el ese plano punto. político. Vale. ¿Te escuchamos? Hola. Profe, yo tengo el punto del que Guasmosi desarrolló un trabajo de diálogo para la constitución de la nueva Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Justicia Electoral y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Excelente. ¿Algo más? También tengo la parte del Mercosur Sí, también. y la reforma educativa. Sí. Profe, también siguiendo el delineamiento de la compañera que me precedió en la palabra, él le enfocó mucho en la educación superior. Eso es importante destacar de la era Guasmosi, 1993 a 1998. Hay que recordar que él estableció la famosa Carta Orgánica de la Universidad Nacional, que le dio la creación de filiales también en distintos puntos de la República del Paraguay. Creó varias instituciones técnicas, se enfocó mucho en la parte educacional. Él creó la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo, que dio mucho énfasis en su época a los efectos de un poco ir supliendo esa necesidad de técnicos que estábamos necesitando para el desarrollo de la nación. Hizo la modificación de los miembros de la Corte Suprema, así como bien impulsó toda la creación del Tribunal Superior de Justicia Electoral, así como los demás órganos establecidos en la Constitución del 92.
Esos fueron los puntos fuertes realmente. La inflación del 3% lo que hizo fue desestabilizar el sistema financiero, y así como dijo la compañera también, tuvimos la peor crisis financiera en esa época, donde se cerraron varios bancos, Banco General, yo recuerdo, era joven cuando eso, pero que causó una situación de mucha incertidumbre en el sistema financiero, y eso lo que hizo fue que no vengan a realizar grandes inversiones, que era lo que él también de alguna forma a través del Mercosur que quiso impulsar mucho. Si recuerdan, él fue uno de los grandes impulsores del Mercosur para poder realizar el desarrollo en el sistema agrícola también de la época Guasmosi. Y por supuesto hay una demarcación en el gobierno de Guasmosi, él entra de la mano, digámosle, de la mano del general Lino Oviedo, y por supuesto después hay un quiebre entre ambas personas, por decirte, ambos líderes de ese momento, y ahí él crea, recuerdo, el tribunal militar a raíz de eso, si más no recuerdo, ¿verdad? Él crea el tribunal militar que hoy en día se tiene. Él se enfocó mucho en esos aspectos que hacen al funcionamiento del Estado a través de la nueva Constitución Nacional. Yo nomás quería un poco ampliar a todo lo que las compañeras y los compañeros estaban mencionando a lo que hace a la obra de Juan Carlos Guasmosi. Agradezco la oportunidad, presidente. Espectacular. ¿Alguien más? Y no sé si llegaron a mencionar los compañeros, y yo nomás no escuché, ¿verdad? Que él fue el primer presidente civil, teóricamente el primero en ser electo democráticamente, ya que no, en esta era democrática, ¿verdad? Porque tanto Stroessner como Rodríguez eran militares y ambos prácticamente por un golpe de Estado subieron. Sin embargo, Guasmosi fue democráticamente electo. Así mismo, eso tenía anotado acá. Excelente. ¿Algo más? También sufrió la primera crisis, la primera huelga general después de 36 años. ¿Alguien más sobre Guasmosi? Lo bueno de esta tarea es que a ustedes les perdono un poquitito sobre el tiempo y la información, ¿verdad? Soy mucho más riguroso con mi alumno en la facultad porque tenemos más tiempo, ¿verdad? O sea, no encontré no encontré información, yo no tengo permitido eso, que lo aclaro bien antes de terminar, ¿verdad? Para cerrar luego Guasmosi, entonces podemos decir que si bien hubo un crecimiento, también hubo crisis bancario, y creo que fue lo último más grande que nos azotó en tema financiero. Tenemos creación de Fonacide, carreteras también, porque sabemos bien que él tenía empresas viales y el presidente hacía de todo el trabajo. Tenemos la creación de la Corte Suprema, de la Justicia Electoral, del Jurado de Funcionamiento, del Consejo de la Magistratura, reforma educativa, el fortalecimiento del Mercosur, primer presidente civil de la era democrática, la primera huelga después de 36 años. ¿Algo más que queramos acotar de él? Profesor, yo lo que encontré también es que en su periodo de gobierno se le asesinó a un jefe principal antidrogas, que es Rosa Rodríguez. Eso fue lo que encontré también. Sí, un militar. Sí, señor. Sí, ese causó mucho revuelo en ese momento, ¿verdad? De ahí posiblemente esté metido otras cosas, porque eso también le quiero comentar. Dentro del formato de trabajo que tienen que presentar y del formato que deben exponer, yo les habilito a ellos una parte de anexos, en donde muchas veces pueden incluir frases, historias, leyendas, mitos sobre cada situación o sobre cada personaje, ¿verdad? Por supuesto, eso puede ser rebatido
por el equipo contrario en ese momento, ¿verdad? Y no saben la información que cargan ahí todo. De hecho, tuve una alumna que era corresponsal hace 26 años en Burbucharoa. Ya saben más o menos todos los dime y diré que acotaba ella, ¿verdad? Por eso, es muy importante que todos hayan investigado y que todos hayan hecho el trabajo para así, ya lo que investigaron, aprendieron, más lo que se está acotando, ahonda más sobre cada líder, ¿verdad? Bueno, y para ir cerrando con Guasmosi, el primer Sobre presidente. Guasmosi, ¿puedo acotar algo, Sí, por supuesto. profe? Bueno, yo fui su operadora política, trabajé en su PC por Guasmosi, y él decía que en 5 años iba a haber un cambio en el país. Y sí, en 5 años robó más que en 50 años. Oh. Qué loco. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a Cubas Grau. ¿Qué podemos decir de Cubas Grau? Está abierto el micrófono para el que quiera aportar. Y entre otras cosas, profesor, si me permite, yo creo que ni me presenté la primera vez que hablé. Yo soy Marta Díaz de Cacupé. Allí, Hola, Marta. ni no me presenté. Creo que lo más resaltante es que fue uno de los presidentes que menos tiempo estuvo al mando del gobierno de la nación, ¿verdad? Ya que asume en agosto del 98 y en marzo del 99 él renuncia, ¿verdad? A raíz de la crisis política que trajo el asesinato del vicepresidente, el profesor doctor Luis María Argaña, ¿verdad? Y es muy poco lo que llegó a hacer por el poco tiempo que él estuvo. Ya. ¿Algo más? Profe, yo le salté directo a Cuba y me fui a otro presidente, pero lo que puedo destacar de lo que fue el trabajo en el poco tiempo que él estuvo fue la cobertura nacional del servicio de salud del materno infantil, que es, sabemos que uno de nuestros hospitales más, uno de los más importantes que tenemos, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más? Profesor, lo que yo encontré de sus obras y sucesos es que su gobierno se caracterizó por constantes incidentes políticos con la oposición e incluso con sectores de su propio partido. Esto fue a raíz de la influencia de poderes fácticos representados por el general Lino Oviedo, cuya candidatura a la presidencia fue frustrada por varios procesos judiciales en su contra. Entre las pocas obras de su gobierno, lo que se pudo realizar fue su corta administración. Se destaca la cobertura nacional de servicio de salud materna e infantil. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la frase de campaña? Cubas al gobierno, Lino Oviedo al poder. Así Así era. mismo. Así mismo era. Qué locura, ¿verdad? Tan fehacientemente, él mismo decía eso. Sabía bien que él iba a llegar a la presidencia, pero que otro era que iba a mandar. Y de hecho, si recordamos bien también, él da el indulto a Lino Oviedo. Y ahí comienza todo el tema del marzo paraguayo, también con la muerte de Argaña, ¿verdad? Y antes de que pase mayores, renuncia, ¿verdad? Inclusive hay periodistas que le involucran directamente a él en el crimen, ¿verdad? Que hasta ahora no sabemos si murió, si ya estaba muerto antes. Son prerrogativas que... Y hay muchos dimes y diretes al respecto, profe, porque incluso hay gente que dice que fueron otras personas directamente
interesadas, ¿verdad? En que caiga el gobierno de Cuba y desaparezca prácticamente la figura política de Oviedo, quienes cometieron el asesinato, y son infinitos dimes y diretes que hasta hoy realmente no se sabe qué realmente fue lo que pasó ahí. Sí. De hecho, es vamos a decir, el trabajo que siempre entregan el que menos información tiene y el que más está cargado de anexos. No sé si me estoy explicando. Porque es muy difícil encontrar en serio sobre este presidente, y ahora de que después vamos a hablar de González Maggi también. Luego otra vez se acrecenta el tema de operativa gubernamental con Nicanor, con Lugo, ¿verdad? Profe. Sí, Profe, perdón, pero no Yo quiero dejar de encontré, seguir hablando de Cuba. Quiero escuchar más de Cuba. bueno, a comunicarle y comprenderle a ustedes, profesor, yo le digo que hay información de los 10 presidentes que podemos rescatar las 5 cosas positivas, también podemos encontrar 5 cosas resaltantes negativas. O sea que hay un sistema que podemos encontrar y vamos a ver toda la historia, porque quiero comentarle a los compañeros, si ustedes saben, en cada gobierno que ha finalizado se entrega el informe de sus actividades. Cada 1 de julio hace un informe ante ambas cámaras, que luego de la época de Stroessner se hizo con más énfasis, en especial los momentos democráticos. Sí. Excelente. profe, Adelante. encontré también como una obra del periodo de Cuba que el Paraguay participó en la solución de un conflicto regional que es el fronterizo entre Ecuador y Perú. Ajá. ¿Puede comentar algo al respecto o hasta ahí? No solamente eso, no había mayores datos, pero dice que participó en la solución de conflictos regionales y cita este que es el fronterizo entre Ecuador y Perú. Excelente. ¿Algo más? Sí, profe, es importante a ver un poco, basarnos en el momento histórico que ocurrió, ¿verdad? Cuba ganan las elecciones internas primero del Partido Colorado y luego las generales, ¿verdad? Con el eslogan que mencionaste, ¿verdad? Cuba al gobierno, Lino Oviedo al poder, teniendo Tu en voto vale consideración doble, que... también se decía, me acuerdo. Sí, tu voto vale doble, así mismo es, teniendo en consideración que Lino César Oviedo estaba con prisión militar, ahí en el escolta presidencial, General Santos y Mariscal López, creo que hoy ya no es escolta. Y bueno, y una de las promesas y de campaña que en ese entonces fue de Cuba era que él asumía el poder y iba a liberar al general Oviedo. Sí. Asume el poder el 16 de agosto del 98 y 3 días después, el 18 de agosto, hace el indulto presidencial. O sea, el indulto presidencial no fue la causa del magnicidio. O sea, hay una maraña de situaciones que ocurrieron, pero ese indulto fue realmente lo que propició, digámosle, a ir a sorteando distintas situaciones políticas. Sí. Si él no lo realizaba, pienso yo, era una cuestión muy personal, si él no realizaba ese indulto tan rápidamente, yo creo que él hubiera terminado su gobierno. Pero ese fue, digámosle, una explosión en el cual en ese entonces sectores, digámosle, de oposición dentro del Partido Colorado y también de oposición de los demás partidos se unieron y empezaron a tener una desestabilización, que es lo que causó finalmente su salida, ¿verdad? También al magnicidio que ocurrió el 23 de marzo de 1999, que fue la explosión más grande a nivel internacional, ¿verdad? De la muerte de un vicepresidente. Es sin duda un golpe de Estado, creo que demasiado, con muchas connotaciones fue lo que ocurrió.
Pero ese 18 de agosto, 3 días después, fue donde él realmente empezó a desestabilizar. Tuvo que cambiar su ministro del Interior en varias oportunidades. Entonces, él no pudo abocarse a un buen gobierno. Realmente estuvo marcado con esas crisis y mini crisis políticas que, así como dijo la compañera, fue el presidente que menos duró en esta era democrática, porque tuvimos presidentes que tuvieron un día, 2 días, fueron asesinados, o sea, en la historia del Paraguay, ¿verdad? Pero de esta era democrática, Cubas Grau fue el presidente que estuvo desde el 18 de agosto del 98 hasta el 28 de marzo, en el cual dimite y asume el presidente Ángel González Maqui. Eso más quería también apostar un poco a las explicaciones que estaban dando los compañeros. Gracias por permitirme. Gracias, querido doctor Baltázar. ¿Alguien más? Les quiero comentar que también yo tuve que investigar, ¿verdad? Y encontré varios decretos que se aprobaron y promulgaron durante el gobierno de Cubas Grau, para que no quede tan vacío también este gobierno. Y le voy a ir nombrando el pequeño desarrollo más que el número de decreto, ¿verdad? Si después necesitan, yo le facilito sin problema. Régimen tarifario de las telefonías celulares. Tenemos la ley de derecho de autor y derechos por nexos. Tenemos la defensa del consumidor y el usuario. Tenemos la creación de la Secretaría Nacional de Turismo. Para los abogados se crea en 1998 la Escuela Judicial y regula su funcionamiento de esta ley. También hay varias más, le estoy diciendo las más resaltantes. Tenemos la ley del servicio diplomático y consular de la República de Paraguay y también la ley que se declara obligatoria la incorporación al régimen de asistencia médica del Instituto de Previsión Social a los docentes jubilados de todo el país. O sea, dentro de todo, si bien tenemos crisis o momentos políticos, hay una maquinaria gubernamental que sigue funcionando. Por más corto que sea, igual siempre tenemos congresistas, tenemos instituciones que buscan su mejoramiento y su actividad propiamente dicha, ¿verdad? Bueno, dentro de todo, tuvimos algo que decir de este gobierno que fue el más corto de la era democrática. Y por supuesto, considero que aprendimos un poquitito más sobre el ingeniero Cubas Grau. González Maqui. Está habilitado el micrófono para González Maqui. Parece que hasta Cuba no me hicimos la tarea. Profe. No, yo pasé, profe. Sí. Ándale, te escuchamos. Bueno, lo que encontré con relación al presidente Luis González Maqui en el plano exterior, que se procedió al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba el 8 de noviembre de 1999. También tuvo mejora en infraestructura, avances en derechos humanos, por ejemplo, fortaleció la protección de derechos humanos y promover la justicia, aunque, bueno, quedó más o menos como desafío pendiente. También durante su presidencia, Asunción fue anfitrión de cumbres presidenciales del Mercosur en 2 oportunidades y apertura al diálogo y consenso para promover sectores de la sociedad buscando soluciones y abordar diferentes problemas. ¿Verdad? Básicamente eso encontré, no encontré mucho también de Maqui. Ya.
¿Alguien Profesor, más? si me permite. Adelante, ahí tenemos ya inscritos varios. Vamos por orden, por favor. Yo lo que encontré que también que el gobierno de Luis Ángel González Maki fue, o sea, llegó a un punto en el que él llamó, al que él lo llamó Gobierno de Unidad Nacional, que unía a todos los partidos de la oposición, al PLRA, al Encuentro Nacional, ¿verdad? Y por supuesto a los colorados, ¿verdad? Tipo intentando llevar una estabilidad a su gobierno, ¿verdad? Obviamente por la inestabilidad seguramente que heredó del gobierno de Raúl Cubas, ¿verdad? Y que en el plano exterior se restableció, por ejemplo, las relaciones diplomáticas con Cuba y así. Eso es lo que puede encontrar así rápidamente. Excelente. ¿Algo más? Profe, Sí. yo encontré que en el año 2003, ¿verdad? Que se inauguró el nuevo Palacio Legislativo el 24 de junio del 2003. También fueron creadas la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría del Ambiente y la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia. También se realizó un censo, también en el 2002, ¿verdad? Cuyos resultados fueron el Paraguay cuenta con, a ver. Bueno, hasta ahí lo que encontré. Excelente. Para acotar con los compañeros. Profe, encontré también que durante su gobierno se dieron cruces negativos en la relación con... Sí, perdón. Hola, no sé si puedo... Sí, claro. Sí que tuvo cruces severos con la relación con la República Argentina por el hecho de que la Argentina le dio asilo político al general Oviedo. Sí, así mismo. ¿Qué más? Profe, Carlos. Sí, disculpe, profesor. Sí. Regino. Sí, profe. Básicamente el presidente Luis Ángel González Maki, por el tiempo, ¿verdad? Y por las crispaciones políticas, perdón, de la época, no tuvo tiempo para crear obras significativamente importantes, ¿verdad? Pero sí creó algunas secretarías que la compañera que me anteció la palabra ya citó, ¿verdad? Básicamente eso de mi parte. Doctor Artaza, si me recordaba, él fue enjuiciado, creo, por tema de enriquecimiento ilícito en el 2005, ¿verdad? Así es. Sí, tuvo un proceso por enriquecimiento ilícito en ese entonces y su hermano fue su defensor, que fue el profesor de Derecho Penal también. Lo que no recuerdo cuál fue la salida procesal que se tuvo en ese entonces. No estoy recordando, pero sí, no sé si justo tuve que... Pero él en teoría ya está fuera del país, ¿no? Realmente él, hasta lo último que yo sé, él vive acá y vive en su campo, es donde más está. Tiene, porque hace poco se le consultó, escuché una noticia, una entrevista que hablaron con él y él estaba mencionando que se encuentra por acá, ¿verdad? Por Paraguay. Bueno, y lo importante es destacar, no sé si los compañeros hablaron de eso, que la forma en que él asume el gobierno, él asume después de la renuncia de Cuba, no es un presidente electo constitucionalmente, no, él fue por una cuestión, digámosle, de interpretación jurídica que se dio. Ese 28 de marzo asume la presidencia y jura como
él era el presidente de la Cámara Cámara de de Senadores y por ende era el presidente del Congreso. Y ese 28 de marzo, alrededor de las 21 horas, asume y hace el juramento de rigor por una interpretación que se da desde la Corte, la famosa certeza constitucional, ¿verdad? Yo como abogado no sé si está bien o no, ¿verdad? Pero bueno, es un poco ver los anales de cómo nace la presidencia y la situación política que se estaba viviendo en ese momento. Más allá, sí, hago énfasis a lo que dijo la compañera, él se hizo, si más no recuerdo, 2 reuniones, presidió 2 veces el Mercosur. Fue uno de los que más se destacó en eso acá en la República. Fuimos anfitriones de esa noble institución, ¿verdad? Que realmente nunca yo he visto que haya prosperado de acuerdo a los lineamientos que fueron los fundamentos de su creación. Y bueno, eso quería aclarar un poco, a ver si algunos compañeros pueden ir ampliando, que siempre es importante este debate y ir aprendiendo. Gracias, profesor, por la oportunidad. A vos, profe. Profe, en cuanto a la economía, lo que puedo acotar que fue la época en que el dólar estuvo más alto, inclusive el de actual, porque llegó a estar a 9.000 guaraníes. Fue el presidente que tuvo una inflación más alta, si es que vamos a comparar con todas las regiones y con todos los presidentes en todos los tiempos. La política económica la manejó muy mal. Así mismo, y también estuvo de forma interesada algunas privatizaciones estatales, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Y aumentó también la función pública, pero no teniendo la capacidad económica del Paraguay, estableció varias secretarías y varias instituciones totalmente innecesarias en vez de invertir en educación y salud, que es para el pueblo en sí. Abrieron varias instituciones no necesarias en ese momento. De igual manera, o sea, en contrapartida también, él, vamos a decirle, creó una unidad de gobierno, ¿verdad? En donde le dio participación activa en las carteras ministeriales a los partidos de la oposición. ¿Sabían eso también? A PLRA, Encuentro Nacional, a Everita. Profe, eso ocurrió hasta el 2000. Sí. Hasta el 2000 fue la famosa coalición, la unidad de los partidos políticos, y en el 2000 él se separa de esa coalición. Eso también es importante. Fue una parte fundamental para el gobierno, la unidad de los distintos partidos políticos. Ahí entraron el Partido Liberal, Partido Febrerista, recuerdo, y otras nucleaciones que estaban, y luego en el 2000 él se separa de esa unidad patriótica, creo que si más no recuerdo se llamaba. Unidad patriótica. Así mismo. Gracias, profe. Carlos. Profesor. Sí. Levantado la mano. Sí, lo que yo encontré como el gobierno de Salemaque fue un periodo casi corto. Trató de conformar, como ya dijimos, un gobierno de coalición que en principio sí le fue, como usted dice, le fue bien. Puso varios ministros de otros partidos, o de varios partidos, para su gobierno. Entre sus debilidades, como se mencionó, es la crisis económica, que el dólar subió a un monto muy sideral y volvió a la economía débil. Y la corrupción generalizada, creo que hasta se le recalcó, se le investigó un depósito en Suiza. Sí. Ese es lo que yo encontré, profesor. Había ahí un 16 millones de dólares que rondaba por
por el tema de su caso de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Creo que de 16 millones de dólares era el monto, no sé si recuerdan. Sí, ese era el monto, profesor. Yo creo que Guasmosi también tenía, pero Sí. era 15. Sí, ahí es que se empezó a hacer la trazabilidad de los fondos y el dinero que salían de afuera. También creo que si más no recuerdo, se pidió apoyo al gobierno de los Estados Unidos y a través del sistema bancario que se maneja desde ahí. Sí, así Creo mismo. que fue en ese entonces, y esa fue la causa del 2003 al 2005 que tuvo el presidente González Macri. Yo puedo contar algo El cortito, Automau, doctor. Sí. el Automau, el Mercedes Mau, ¿se acuerdan? El Mercedes Mau, sí. El famoso Mercedes Mau que con Domínguez Dip tuvieron el problema, ¿verdad? Sí. De hecho, Con él Reinaldo Domínguez. estuvo también sobreseído definitivo después por esta causa. Y su señora Sí. también la de Galli, ¿verdad? Así mismo, sí. Y hay algo que hace realmente a lo que nosotros nos enfocamos. Como González Macri viene a cumplir el periodo de Cubas Grau, hay que recordar que Cubas Grau fue el presidente con mayor voto que ingresó a la presidencia de la República. Si más no recuerdo, él tuvo el 54%, si alguien en ese entonces. Es uno de los presidentes que entró con la mayor cantidad del voto popular, fue Cubas Grau. Eso también es creo que es un punto muy anecdótico que hay que tener en cuenta. Sí, gracias, profesor. Dale, Rubén. Bueno, Profesor, si me permite, adelante, Marta. encontré también que, o sea, mientras el presidente Luis Ángel González Macri estaba en Argentina, hubo un acuartelamiento de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Porque le estaban persiguiendo a Oviedo y tipo se enojaron los militares, qué sé yo, ¿verdad? Y a raíz de eso él declara estado de excepción y detiene durante ese periodo de estado de excepción a más de un centenar de seguidores del general Oviedo, ¿verdad? Y medio que retorna la paz de alguna manera al país. Eso fue en el 2000. Sí. Sí, yo me acuerdo, estaba yo encarcelado también. Yo soy egresado de liceo militar que quería implementar en teoría Lino Oviedo a González Macri. ¿Algo más? Bueno, llegamos a la hora de clase. Tenemos la opción de seguir rápidamente y hablar hasta Marito. El Váyanse a ver tema es que más. el lunes que viene es No soy de feriado y no vamos a tener clase. Continuamos. Profe, ¿puede silenciar el micrófono de todos, por favor? Porque tipo distrae mucho el ruido. Sí, continuamos. Porque nos queda Nicanor, Lugo, Cartes, Marito. El próximo lunes es feriado, ¿verdad? En teoría, no tengo todavía resolución ni nada, pero en teoría es pase el taco, lunes, entonces no creo que se pase para ninguna cosa. Y el martes ya tienen otra vez su clase con el profe Gustavo. Lo que sí voy a ver de que hagamos una tarea otra vez sobre algún punto interesante del programa, ¿verdad? Podemos hacer lo mismo de ahora, por ejemplo, con los miembros de la ilustración. Eso lo voy a preparar. Y ya va a quedar en manos de ustedes la investigación de Nicanor Duarte Fruto, Fernando Lugo, Horacio Cartes y Mario Ado Benítez. Porque en una posible prueba van a entrar todos los gobiernos que hablamos. O sea que teníamos que haber investigado. Profe. Entonces,
Sí, Sandra. No, no te entusiasmes tanto porque tenemos todavía un trabajo pendiente. No, ese, yo creo que ya terminaron, ¿verdad? No, estamos. Bueno, y ese, Es para legalmente el ese 12, ¿verdad? legalmente ese tiene que entregar el 12. O sea, Sí, hasta por el 12. eso. Estamos con eso y si nos das otro encima otra vez, vamos a estar un poco... Bueno, ya que Profe, actual discúlpame. delegada del curso, bueno, vamos a tomar Representación de mis compañeros. el trabajo individual, va a ser la entrega del 12. Profe, la Disculpame, segunda profe. clase se grabó, porque Todas se en grabaron. bueno, de repente en cualquier momento levanta. Sí, así mismo. Ok. Profe, en la plataforma yo por lo menos no tengo habilitado ese trabajo para la fecha mencionada por la compañera. No, todavía no se subió. Verbalmente yo ya Todavía le no dije. se... Ujú. Mañana voy a ver Entonces ahí eso se con... va a habilitar y alzamos. Sí, eso ya está viendo mañana con David Juan de que habilite ya. Dale, Bueno, muchas gracias. espero que haya sido interesante la clase de hoy. Yo creo que me voy con un poco más de conocimiento que antes y como así también conocemos más recientemente a nuestros expresidentes de la era, sacando las chones de la era democrática. Lastimosamente nos quedamos con poco tiempo para seguir hablando de ellos. Oportunamente vamos a continuar con ellos y nada, cualquier cosa, las órdenes, cualquier consulta pueden solicitar mi número, cualquier duda que tengan sobre su trabajo individual, estamos atentos. Así que muchísimas gracias a todos. Si no hay más otro tema que tratar, podemos dar por finalizada la clase de hoy.